La historia de Juan. Hola, soy Juan, y hoy quiero contarles algo que me pasó hace mucho tiempo, cuando era un niño. Es una historia que todavía me da escalofríos y me enseñó una lección muy importante. Verán, de chiquito yo era muy aventurero, pero también un poco despistado. Y esa combinación, un día, casi me cuesta muy caro. Todo empezó una tarde caluroso de verano. Había quedado con mis amigos, Pedro y Luis, para ir a nadar al río. El río era nuestro lugar favorito. Antes de separarnos en el camino, Pedro me dijo: Juan, nosotros tenemos que pasar un momento por casa de mi abuela. Vete adelantando, pero por favor, espéranos en la entrada del sendero del río. No te vayas solo. Y Luis añadió: sí, no te adelantes mucho, Juan. No es bueno ir solo al río. Yo, despreocupado, les contesté: vale, los espero, pero no tarden. Pero claro, con el calor que hacía y las ganas que tenía de meterme al agua, se me olvidó por completo lo que me habían dicho. Seguí caminando, con el sol pegándome en la cabeza, directo hacia la orilla del río. Iba silbando, pensando en lo fresca que estaría el agua. Cuando por fin llegué, no vi a nadie. Me extrañó, la verdad, pero pensé que quizás se habían adelantado y estaban un poco más río abajo, ya en el agua. Así que, sin pensarlo mucho, empecé a caminar por la orilla, buscando a Pedro y Luis. De pronto, escuché sus voces, risas y llamadas que sonaban exactamente como las de ellos. Juan, estamos aquí. Ven, decían, como si vinieran de una curva más adelante. Me dio gusto y sonreí. Ya decía yo, se me adelantaron los tramposos. Y empecé a caminar más rápido hacia donde creía que estaba. Llegué a la curva, y nada, no había nadie. Me quedé parado, extrañado. Hola, Pedro, Luis, no es gracioso, Pero solo se escuchaba el murmullo del río y los pájaros. Justo cuando empezaba a sentirme un poco tonto, escuché las voces de nuevo. Esta vez, un poco más lejos, como de otra curva del río, más adelante todavía. Juan, por aquí, vamos. Ahí ya me empezó a dar una sensación rara, un cosquilleo en la nuca. Esto es muy raro, me dije a mí mismo. Pero, no sé si por curiosidad o porque me estaba empezando a enfadar, volví a avanzar. El camino se hizo un poco más complicado con la vegetación. Llegué a otro recodo, y otra vez, nadie. Ya basta, grité, ya molesto de verdad. Esto no es divertido. Pedro, Luis, si me están haciendo una broma, no tiene ninguna gracia. El silencio volvió, y ahí sí, empecé a sentir un escalofrío que me recorrió toda la espalda, a pesar del calor. Mis ojos escaneaban cada árbol, cada piedra, buscando algo. Y fue entonces cuando, por tercera vez, las voces aparecieron. Pero esta vez, sonaban diferentes, más insistentes, casi apremiantes, y con un tono que no me gustaba nada. Juan, síguenos, no te quedes, ven con nosotros. Fue como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto frío. Sentí un miedo puro, un terror helado. Esas no eran las voces de mis amigos. Algo en ellas no era humano. Me di la vuelta bruscamente, el corazón martillándome en el pecho. No, susurré, o quizás grité, no lo sé bien. Esto no está bien. Empecé a correr como nunca antes en mi vida. Río arriba, de vuelta por donde había venido.
No miré hacia atrás ni un segundo. Solo quería alejarme de ese lugar, de esas voces que seguían resonando en mi cabeza. Corrí y corrí, exhausto, hasta que vi el camino principal. Pensaba que Pedro y Luis me habían gastado una broma pesadísima, pero el miedo que había sentido era demasiado real. Justo cuando salía del sendero del río, empapado en sudor y con el pecho agitado, vi a Pedro y Luis. Venían caminando tranquilamente hacia el río, riendo y conversando. Me quedé atónito. ¿Pero qué les pasa?, les grité, jadeando. ¿Dónde estaban? Me hicieron correr como loco. Ellos se detuvieron, sorprendidos. ¿Correr? ¿De qué hablas, Juan? Acabamos de salir de casa de mi abuela, dijo Pedro. Luis añadió, sí, ¿qué haces aquí? Ya fuiste al río. Te dijimos que nos esperaras. Yo, todavía sin aliento y confundido, les conté todo. Pero, ¿cómo que no? Si yo los escuché, sus voces, me estuvieron llamando río abajo, una y otra vez. Pensé que estaban jugando conmigo. Pedro y Luis se miraron. Sus sonrisas desaparecieron y sus caras se pusieron muy serias. Juan, dijo Pedro con una voz grave, ¿escuchaste nuestras voces llamándote río abajo? Sí, les dije, 3 veces. Al final me asusté y salí corriendo. Creí que me estaban tomando el pelo, que era una broma de ustedes. Entonces Luis me miró, con los ojos entrecerrados. ¿Ves, Juan? Por eso te dijimos que no te fueras solo al río. Por eso te dijimos que nos esperaras. Y Pedro terminó la frase. Esos no éramos nosotros. Eran los duendes. A ellos les encanta hacer eso. Imitan voces, desorientan a la gente para que se pierdan o para llevárselos. Me quedé pálido. De repente, todo cobró sentido. Esas voces, ese frío, el miedo, no había sido una broma. Había estado a punto de ser otra cosa. Me di cuenta de lo cerca que estuve del peligro. ¿Qué les pareció la historia? ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video. Por favor, tengan cuidado ahí afuera.